Cuando marqué ese número después de 3 años sin escucharlo, jamás imaginé que mi propia hija me diría que ya no existía para ella, que su madre ahora era otra persona y que mi nombre solo le traía un vacío que yo misma había sembrado. Suscríbete si alguna vez sentiste que el amor que diste regresó convertido en silencio. Me llamo Rosa, tengo 48 años y llevo 12 viviendo en Los Ángeles, trabajando en lo que sea, con tal de mandar dinero a casa. 12 años limpiando casas ajenas mientras la mía se desmoronaba sin que yo lo supiera. 12 años fregando platos en restaurantes donde nunca podría pagar ni un café. 12 años durmiendo en cuartos compartidos, levantándome a las 4 de la mañana, esperando el autobús en esquinas frías, donde el viento me recordaba todo lo que había dejado atrás. El olor a cloro me persigue hasta en sueños. Mis manos, agrietadas y rojas, ya no parecen las mismas que hace años trenzaban el cabello de mi niña, antes de llevarla a la escuela. Cada noche, cuando me acuesto en ese colchón delgado que comparto con otras 2 mujeres, en un departamento donde nunca entra el sol, cierro los ojos y veo su carita, esa carita de 5 años que me miraba sin entender por qué su mamá tenía que irse. Le prometí que regresaría pronto. Le dije que solo sería 1 año, tal vez 2, que iba a juntar dinero para su escuela, para comprarle ropa bonita, para que nunca le faltara nada. Le expliqué que allá, en el norte, ganaba en dólares, que podríamos tener una casa mejor, que ella podría estudiar lo que quisiera. Daniela me abrazó fuerte ese día y me dijo con su vocecita quebrada: «No te vayas, mami, yo no quiero casa nueva, te quiero a ti». Me partió el alma. Pero ya había vendido todo para pagar al coyote. Ya mi hermana Lucía había dicho que se quedaría con ella. Ya no había vuelta atrás. Besé su frente. Le prometí llamarla cada semana. Y me fui llorando todo el camino hasta la frontera, convencida de que estaba haciendo lo correcto, de que el sacrificio valdría la pena, de que mi hija me lo agradecería cuando creciera. Los primeros meses llamaba religiosamente. Cada domingo, sin falta, marcaba a la casa de Lucía desde un teléfono público, contando las monedas, rezando para que contestaran. Daniela me contaba de la escuela, de sus nuevas amigas, de lo mucho que me extrañaba. Yo le hablaba entre lágrimas, le cantaba las canciones que le gustaban, le decía que pronto nos veríamos. Pero el tiempo pasó y las llamadas se fueron haciendo más difíciles. Mi horario cambiaba constantemente. Trabajaba 12, 14 horas diarias. A veces no tenía ni para la tarjeta telefónica porque acababa de mandar todo el dinero para su cumpleaños o para los útiles de la escuela. Las llamadas pasaron de ser semanales a mensuales. Y cuando por fin lograba hablar con ella, su voz ya no sonaba igual. Ya no lloraba cuando colgábamos. Ya no me preguntaba cuándo volvería. Respondía con monosílabos: sí, no, está bien. Y yo, en mi ingenuidad, pensaba que era normal, que estaba creciendo, que era parte de madurar. Y si te identificas con lo que estoy diciendo, suscríbete, porque muchas historias como la mía merecen ser escuchadas. Lucía me mandaba fotos por WhatsApp. Daniela, en su primera comunión. Daniela en una posada navideña. Daniela soplando las velitas de sus cumpleaños. En cada foto se veía más grande, más seria, más distante. Yo las guardaba todas en mi teléfono y las miraba en las noches, cuando la soledad se hacía insoportable. Le mandaba mensajes largos diciéndole cuánto la amaba, cuánto la extrañaba, cuánto trabajaba pensando en ella. A veces respondía con un «gracias, mami» o con un corazoncito, otras veces nada. El silencio se fue instalando entre nosotras como un muro invisible que crecía con cada año que pasaba, con cada promesa que yo no cumplía,
con cada Navidad que ella pasaba sin mí, con cada noche que se dormía sin mi abrazo. Pero yo seguía trabajando como mula, convencida de que cuando regresara con suficiente dinero, todo estaría bien. Me decía a mí misma que los niños entienden, que después me lo agradecería, que estaba construyendo su futuro. Aguanté humillaciones que no le deseo a nadie, limpié baños sucios hasta que me dolían las rodillas. Soporté que me trataran como invisible, que me pagaran menos de lo acordado, que me gritaran en un idioma que todavía no domino completamente. Viví con miedo constante a la migra, escondiéndome, sin poder regresar ni aunque quisiera, porque cruzar de nuevo costaría una fortuna que no tenía. Me enfermé 2 veces sin poder ir al doctor. Pasé un invierno con gripe porque no podía dejar de trabajar ni un día. Todo, absolutamente todo, lo hice pensando en ella. Hace 6 meses junté lo suficiente para arreglar papeles con un abogado. Me prometió que en 1 año podría regresar legalmente, incluso traerla, conmigo si quería. Por primera vez en todos esos años sentí esperanza real. Lloré de alegría, imaginando el reencuentro. Ya me veía abrazándola, pidiéndole perdón por haberme tardado tanto, explicándole todo, mostrándole que cada minuto lejos de ella había valido la pena. Planeé todo en mi cabeza 1000 veces. ¿Cómo sería el viaje? ¿Qué le diría? ¿Cómo reaccionaría ella? En mis fantasías, Daniela corría hacia mí con los brazos abiertos, lloraba de felicidad, me decía que me había extrañado, que me perdonaba, que entendía por qué me había ido, pero lo que descubrí después todavía me atormenta en mis sueños. Decidí llamarla antes de hacer el viaje. Quería darle la sorpresa de que pronto nos veríamos, que ya faltaba poco, que por fin estaríamos juntas. Conseguí su nuevo número con Lucía, porque el que tenía ya no servía. Mi hermana se escuchaba rara cuando le pedí el teléfono. Dudó, me dijo que mejor esperara, que las cosas habían cambiado. No le hice caso. Pensé que estaba exagerando. Marqué un martes por la noche, cuando sabía que ya habría salido de la escuela. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Cada timbre me aceleraba más el corazón. Me temblaban las manos. Había ensayado 1000 veces lo que le diría, pero en ese momento se me olvidó todo. Contestó con un bueno seco, sin emoción. No reconocí su voz. Era la voz de una mujer joven, no de mi niña. Tenía 16 años ya, 16, y yo me la seguía imaginando de 5. Daniela, hija, soy yo, tu mamá, le dije con la voz quebrada. Hubo un silencio largo, incómodo, que me heló la sangre. Sentía que el corazón se me hacía chiquito dentro del pecho. ¿Qué quieres?, me preguntó con un tono tan frío que me dolió físicamente. No me llamó mamá, no dijo mi nombre, solo ¿qué quieres?, como si fuera una desconocida, como si la estuviera molestando. Intenté explicarle que pronto volvería, que ya tenía todo arreglado, que por fin estaríamos juntas. Ella no dijo nada, solo respiraba del otro lado. ¿Me escuchaste, mi amor? Voy a volver, ya falta poco, y vamos a estar juntas otra vez. Insistí, tratando de no llorar, de sonar fuerte, de sonar como la madre que nunca pude ser. Y entonces lo dijo, con una calma que me destruyó más que cualquier grito. Tú no eres mi madre es mi tía Lucía. Ella sí estuvo aquí, ella sí me crió. Tú solo mandabas dinero. Eso no te hace mi mamá. Ya no te necesito, no quiero verte, no me vuelvas a llamar. Y colgó, así nomás, sin darme oportunidad de responder, de explicarle, de pedirle perdón, de decirle que todo lo que hice fue por ella, que cada día lejos había sido un infierno, que nunca dejé de amarla ni un segundo. No podía respirar,
Me senté en el piso de ese cuarto frío y lloré como no lloraba desde el día que me fui. Sentía que me estaba muriendo por dentro, que todo lo que había construido en 12 años se derrumbaba en un instante. Llamé. A Lucía desesperada. Contestó después de varios timbres. ¿Qué le hiciste a mi hija? Le grité entre sollozos. ¿Por qué me odia? ¿Qué le dijiste? Lucía suspiró hondo antes de responder. Rosa, yo no le dije nada que no fuera verdad. La niña creció, te esperó, te lloró cada noche durante años, y yo estuve ahí, yo la consolé. Yo fui a sus festivales escolares, yo la llevé al doctor cuando tuvo neumonía, yo la cuidé cuando tuvo su primer desamor. Tú mandabas dinero, sí, pero eso no es ser madre. Ser madre es estar. Y tú no estuviste. Sus palabras me cayeron como piedras. Quise defenderme, decirle que no era justo, que yo también había sufrido, que había sacrificado mi vida por darle un futuro mejor. Pero en el fondo sabía que tenía razón. El dinero que mandé le pagó la escuela, la ropa, la comida, pero no le dio lo que realmente necesitaba, a su madre. No estuve cuando le salió su primer diente, ni cuando aprendió a andar en bicicleta, ni cuando tuvo miedo en las noches, ni cuando necesitó un abrazo después de un mal día. No estuve en ninguna parte. Solo existí como una voz lejana en el teléfono que cada vez llamaba menos, como una promesa incumplida, como un fantasma que enviaba billetes pero nunca presencia. Ese día entendí que el rechazo duele más que cualquier distancia. Le rogué a Lucía que me dejara hablar con Daniela otra vez, que la convenciera de escucharme. Se negó. Me dijo que dejara a la niña en paz, que ya había hecho suficiente daño, que si de verdad la amaba, la dejara vivir su vida sin remover más heridas. Esas palabras me rompieron todavía más. ¿Cómo podía dejarla ir así? ¿Cómo podía aceptar que mi propia hija me borrara de su vida? Pasé días sin dormir, sin comer, llorando hasta quedarme sin lágrimas. Mis compañeras de cuarto me preguntaban qué tenía, pero no podía explicarles. ¿Cómo les iba a decir que había perdido a mi hija, no por la muerte, sino por mi propia ausencia? ¿Cómo les iba a confesar que el sacrificio del que tanto me había enorgullecido resultó ser mi peor error? Intenté llamarla de nuevo días después. Me bloqueó. Le mandé mensajes largos explicándole todo, pidiéndole perdón, suplicándole que me diera una oportunidad de estar en su vida otra vez. Nunca los abrió. Le escribí una carta y se la mandé con una prima que viajó a México. La prima me dijo que Daniela la rompió sin leerla frente a ella. Cada rechazo era una puñalada más honda. Empecé a entender lo que había hecho. No solo me había ido por 3 años como prometí, me había ido por 12. 12 años en los que ella pasó de ser una niña a ser casi una mujer. 12 años en los que no estuve en ningún momento importante. Su graduación de primaria, su entrada a la secundaria, su primera desilusión amorosa, sus miedos, sus sueños, sus cambios. Todo eso lo viví Lucía, no yo. Hablé con una vecina de mi pueblo que conoce a Daniela. Me dijo cosas que me destrozaron. Que la niña sí me extrañó mucho los primeros años, que lloraba preguntando por qué su mamá no regresaba, que en las noches abrazaba una foto mía para dormir, pero que con el tiempo el dolor se convirtió en enojo y el enojo en indiferencia, que Lucía, sin mala intención, se fue convirtiendo en su figura materna porque alguien tenía que estarlo, que cuando cumplió 15 años, Daniela pidió específicamente que yo no fuera invitada si es que pensaba regresar, que había dicho en público, frente a toda la familia, que ya no tenía madre biológica, que su madre era Lucía, y punto. Nunca imaginé que mi propia hija pudiera romperme así. También me enteré de otras cosas, que el papá de Daniela, que nunca sirvió para nada cuando estábamos juntos, ahora aparecía de vez en cuando haciéndose el preocupado.
llenándole la cabeza con ideas de que yo la había abandonado por ambición, de que me había olvidado de ella, de que nunca la quise realmente, que algunos familiares criticaban abiertamente mi decisión de haberme ido, diciendo que una madre que se va no es madre, que en las reuniones familiares ya nadie me mencionaba, como si nunca hubiera existido. Me habían borrado. Y lo peor de todo es que entendía por qué. Porque a los ojos de todos, incluyendo los de mi hija, yo había elegido el dinero sobre ella. Y por más que intentara explicar que lo hice por amor, por darle oportunidades que yo nunca tuve, por construirle un futuro, la realidad era que ella no necesitaba futuro, necesitaba presente, necesitaba una mamá que estuviera ahí, no una que prometiera estar algún día. Caí en una depresión horrible, dejé de cuidarme, apenas comía, seguía trabajando por inercia, pero ya nada tenía sentido. ¿Para qué había sacrificado todo si al final lo perdí todo? El dinero que había juntado, los años de soledad, el dolor, las humillaciones, las noches llorando, todo eso ya no significaba nada si mi hija me había borrado de su vida. Pensé en regresarme de todos modos, en tocar su puerta, en obligarla a verme, a escucharme, pero sabía que si lo hacía solo la lastimaría más, solo confirmaría lo que pensaba de mí, que era egoísta, que solo pensaba en lo que yo quería, que nunca la escuché realmente. Y si te dijera que ella no sabía toda la verdad, ¿me creerías? Una noche, en mi desesperación, volví a llamar a Lucía. Esta vez le rogué diferente. No le pedí que convenciera a Daniela de nada. Le pedí que me contara todo, que me dijera la verdad completa, sin filtros, sin cuidar mis sentimientos. Necesitaba entender. Lucía tardó en hablar, pero finalmente cedió. Me dijo que Daniela había pasado por momentos muy difíciles que yo no sabía, que a los 8 años tuvo bullying tan fuerte en la escuela que dejó de comer y bajó tanto de peso que la llevaron con un psicólogo, que el psicólogo le preguntó por su familia y cuando Daniela dijo que su mamá estaba en Estados Unidos, le preguntó si la extrañaba. Daniela rompió en llanto y confesó que se sentía abandonada, que pensaba que había hecho algo malo para que su mamá la dejara. El psicólogo recomendó que yo regresara o que por lo menos tuviéramos contacto constante. Lucía me llamó para decirme, pero yo no pude regresar. Estaba en medio de cambiar de trabajo y no tenía dinero ni papeles para viajar. También me contó que a los 13 años, Daniela le preguntó directamente a Lucía por qué yo no regresaba. Lucía intentó defenderme, decirle que yo trabajaba mucho, que lo hacía por ella. Pero Daniela le dijo algo que Lucía nunca me había querido contar. Si de verdad me quisiera, encontraría la forma de volver. Todas mis amigas tienen a sus mamás. Yo solo tengo dinero y promesas. Esas palabras, dichas por una niña de 13 años, me destrozaron cuando las escuché, porque tenía razón. Otras mujeres regresaban, otras encontraban la forma. Yo me quedé atrapada en la idea de juntar más dinero, de arreglar papeles, de que todo estuviera perfecto antes de regresar, y mientras tanto, se me escapó la vida de mi hija. Lucía también me confesó algo que me hizo sentir culpa y gratitud al mismo tiempo, que ella había desarrollado un amor verdadero por Daniela, que la consideraba su hija del corazón, que le dolía verla sufrir por mi ausencia, pero que al mismo tiempo no podía evitar sentirse feliz de ser quien estaba ahí para ella. Me dijo que nunca intentó reemplazarme intencionalmente, pero que cuando una niña llora y te busca todos los días, es imposible no crear un vínculo. Rosa, me dijo con voz temblorosa, yo nunca quise quitarte a tu hija, pero tú te la quitaste solita, y alguien tenía que llenar ese vacío. Si alguna vez sentiste que perdiste a alguien que amabas por haber hecho lo correcto, suscríbete.
porque esta historia también es tuya. Después de esa conversación con Lucía, algo cambió en mí. Dejé de luchar contra la realidad y empecé a aceptarla. Mi hija tenía razón en sentirse abandonada porque, aunque mis intenciones fueron buenas, el resultado fue que no estuve. El sacrificio que yo creía tan noble para ella resultó ser una herida que nunca sanó. Tomé una decisión difícil. No iba a obligarla a verme, no iba a presionarla, no iba a buscarla hasta que ella quisiera, pero tampoco iba a desaparecer completamente. Le escribí una última carta, pero esta vez diferente. No le pedí perdón de forma vacía. Le expliqué con honestidad brutal todo. ¿Por qué me fui? ¿Cómo fue mi vida allá? ¿Cuánto sufrí? ¿Cuántas veces quise regresarme pero no pude? ¿Cuántas veces lloré por ella? Y también, lo más importante, le reconocí mi error. Le dije que tenía razón, que el dinero no reemplaza la presencia, que me equivoqué al priorizar su futuro económico sobre su presente emocional, que si pudiera regresar el tiempo, haría todo diferente. En esa carta también le dije algo crucial, que entendía su enojo, que no le pedía que me perdonara ni que me llamara mamá de nuevo, que respetaba completamente su decisión de tener a Lucía como su madre, porque Lucía se lo ganó estando ahí, que yo no iba a competir por ese lugar, pero que si algún día, en algún momento de su vida, necesitaba hablar conmigo, escucharme, o simplemente saber que sigo existiendo y que la sigo amando a pesar de todo, yo estaría disponible. Que no importa cuántos años pasen, que no importa si nunca me vuelve a hablar, que ella siempre será mi hija y que voy a amarla hasta el último día de mi vida. Le dejé todos mis datos, mi dirección, mi número, mi correo, y le mandé esa carta sin esperar respuesta. Han pasado 4 meses desde entonces. No ha respondido. Tal vez nunca lo haga. Y he aprendido a vivir con eso. He aprendido que el amor de madre no siempre es correspondido de la forma en que esperamos, que a veces el mayor acto de amor es soltar, es respetar el dolor del otro, es aceptar las consecuencias de nuestras decisiones, aunque duelan hasta el alma. Todavía trabajo aquí en Los Ángeles. Todavía mando dinero a Lucía para que se lo dé si lo necesita, aunque ya no lo hace a mi nombre. Todavía me levanto a las 4 de la mañana y limpio casas ajenas, pero ahora lo hago diferente. Ya no trabajo pensando en un futuro ideal que nunca llegó. Trabajo para vivir, para sobrevivir, para pagar mis deudas, para ayudar a otras personas que también están lejos de sus familias, y justo cuando pensé que ya nada podía romperme más, escuché su voz temblar. Fue hace 2 semanas. Sonó mi teléfono a las 11 de la noche. Número desconocido mexicano. Casi no contesto porque pensé que era publicidad, pero algo me hizo responder. Del otro lado, un silencio. Y luego una respiración agitada. Mamá, escuché. Era ella. No lo podía creer. Me temblaba todo el cuerpo. No sabía qué decir. Dani, mi niña. Sí, soy yo, respondí, tratando de no llorar, de no asustarla, de no arruinar ese momento. Otro silencio largo. Leí tu carta, dijo con voz bajita. La leí muchas veces. Y quiero que sepas que todavía estoy enojada, todavía me duele, todavía no entiendo muchas cosas, pero leí tu carta y quiero intentar conocerte. No sé si algún día pueda llamarte mamá otra vez, no sé si pueda perdonarte, pero quiero intentar conocer a la persona que eres ahora, si tú quieres. Me quebré, lloré como nunca. Le dije que sí, que por supuesto que quería, que respetaba su tiempo, que no le iba a pedir nada que no pudiera darme, que solo con escuchar su voz ya era suficiente. Hablamos apenas 15 minutos. Me contó un poco de su vida,
de la escuela, de sus planes de estudiar enfermería. Yo le conté un poco de mi trabajo, de cómo es mi vida aquí. Fue incómodo, torpe, con silencios raros. Pero fue real. Y cuando colgamos, me dijo algo que me dio una esperanza pequeñita. Tal vez podamos hablar de nuevo la próxima semana. Sí, ¿quieres? Le dije que sí, que cuando ella quisiera, que yo siempre estaría disponible. No sé qué va a pasar, no sé si algún día podremos reconstruir algo, no sé si me volverá a ver como su madre o solo como una conocida de su pasado, pero aprendí algo en todo este dolor, que las relaciones no se construyen con dinero ni con buenas intenciones, se construyen con presencia, con tiempo, con estar ahí en los momentos pequeños que al final son los más importantes. Aprendí que el sacrificio no te hace héroe automáticamente si la persona por quien lo hiciste no lo pidió y sufrió por él. Aprendí que la maternidad no es solo dar la vida, es estar en la vida del otro, día a día, con sus aburrimientos y sus rutinas, no solo en las grandes promesas de un futuro mejor. Todas las que estamos aquí lejos de nuestros hijos cargamos con esa culpa. Nos dicen heroínas, nos dicen valientes, nos dicen que somos el orgullo de nuestras familias, pero nadie habla del precio real que pagamos y que pagan nuestros hijos. Nadie habla de las noches en que ellos lloran preguntándose por qué su mamá no está, o de los cumpleaños que pasan sin nosotras, o de los miedos que enfrentan solos, porque nosotras estamos a miles de kilómetros fregando pisos para mandarles dinero que no reemplaza un abrazo. Nadie habla de que, a veces, cuando regresamos o intentamos regresar, ya no hay lugar para nosotras en sus vidas, porque alguien más llenó ese vacío, porque el tiempo no perdona, porque la ausencia tiene consecuencias que ningún dinero puede reparar. Si te conmovió mi historia, suscríbete, porque todavía hay muchas madres como yo, que dieron todo por amor, y aún así fueron olvidadas. Sus voces merecen ser escuchadas. Y si estás pensando en irte dejando a tus hijos, si crees que es temporal, que será solo 1 año o 2, piénsalo muy bien. Si sé, piénsalo muy bien. Porque los años pasan más rápido de lo que crees, y los niños crecen más rápido de lo que imaginas. Y cuando regreses, tal vez ya no seas la persona más importante en su vida. Tal vez ya no te necesiten como antes. Tal vez te miren como yo fui mirada, como una extraña que compartió su sangre pero no su vida. Y ese dolor, créeme, es peor que cualquier pobreza, que cualquier hambre, que cualquier sacrificio, porque puedes sobrevivir sin dinero, pero no sé si se puede sobrevivir sabiendo que tu propio hijo te borró de su corazón. Yo sigo aquí, trabajando, esperando, tratando de reconstruir algo con Daniela, aunque sea solo una conversación semanal por teléfono. Es poco, es doloroso, es incómodo todavía, pero es más de lo que tenía hace un mes, y me aferro a eso. Me aferro a la esperanza de que tal vez algún día, no ahora, tal vez dentro de años, ella pueda entender un poco más, pueda soltar un poco del enojo y podamos construir algo nuevo. No será lo que perdimos. Nunca recuperaré esos 12 años. Nunca seré la mamá que la vio crecer, pero tal vez pueda hacer algo en su vida, aunque sea pequeño, aunque sea lejano. Y si eso es todo lo que puedo tener, entonces aprenderé a estar agradecida con eso, porque la alternativa es no tener nada. Y después de escuchar su voz decir, mamá, otra vez, aunque sea con duda, aunque sea con dolor, sé que todavía hay un hilito de algo ahí, y a ese hilito me voy a aferrar con todo lo que tengo. Reintentar.